Esta historia nos llegó al correo del canal hace unos días. Nos escribe Consuelo, empleada de mostrador de 48 años de un municipio en San Luis Potosí. Dice que lo que buscaba era simple, que nunca pensó que una cosa tan común pudiera torcerse de esa manera. Dice que todavía no termina de entender qué fue lo que atrajo. Esto es lo que nos contó. Yo no era de las que hacen ese tipo de cosas. Quiero dejarlo claro desde el principio porque es importante para entender por qué me tardé tanto en buscar ayuda cuando todo empezó a salirse de control. Una persona que desde el principio cree en estas cosas tiene marcos de referencia, tiene personas a quien llamar, tiene una manera de interpretar lo que está pasando. Yo no tenía nada de eso. Llegué al amarre por desesperación y por el consejo de una amiga, y cuando las cosas se complicaron me quedé sin mapa porque nunca había planeado estar en ese territorio. El hombre por quien lo hice se llamaba Rafael. Llevábamos 6 meses saliendo, si a eso se le puede llamar salir, porque Rafael era de los que nunca terminan de comprometerse. Estaba conmigo pero con un pie afuera siempre. Respondía los mensajes cuando quería. Cancelaba planes sin mayor explicación. Me hacía sentir que lo que teníamos era importante y al día siguiente actuaba como si fuera algo provisional que podía terminar en cualquier momento. Yo tenía 42 años en ese entonces. No estaba en edad ni en humor para juegos. Mi amiga Lorena, que tiene más mundo que yo en estas cosas, me llevó con una señora del mercado que hacía trabajos. Me dijo que no era cosa del otro mundo, que mucha gente lo hacía, que era como darle un empujoncito a algo que ya existía pero que necesitaba dirección. Así lo presentó, un empujoncito. La señora me pidió el nombre completo de Rafael, su fecha de nacimiento y una foto. Le di todo. Me dijo que en 3 semanas iba a notar la diferencia. La diferencia llegó antes. A los 10 días Rafael me llamó. Eso no era raro en sí, pero el tono era diferente, urgente. Decía que me extrañaba, que quería verme esa misma noche, que había estado pensando en mí. Yo sentí una mezcla de alegría y algo más que no supe nombrar en ese momento pero que ahora describiría como una incomodidad, como cuando algo parece demasiado exactamente lo que uno quería y eso mismo lo hace sospechoso. Nos vimos. Rafael estaba diferente, más atento, más presente, todo lo que yo había querido que fuera, pero había algo en sus ojos que no era del todo él. Una intensidad que era excesiva, que no correspondía a la persona que yo había conocido durante 6 meses. Como si alguien hubiera subido el volumen de su interés en mí sin haber ajustado el resto de su personalidad para que correspondiera. Al mes Rafael quería verme todos los días. Llamaba 5, 6 veces al día. Si yo no contestaba de inmediato se desesperaba de una manera que no era romántica sino angustiante. Empezó a aparecer en mi trabajo sin avisar. Una vez lo encontré parado afuera de mi edificio a las 11 de la noche porque había intentado llamarme y yo tenía el celular en silencio. Fui con la señora del mercado. Le dije que algo no estaba bien, que Rafael estaba demasiado encima, que lo que yo quería era que estuviera comprometido, no obsesionado. La señora me miró un momento con una expresión que no me gustó. Luego me dijo que a veces estas cosas no tienen regulador, que lo que ella había hecho era abrir una puerta pero que lo que entraba por esa puerta no siempre venía en la cantidad exacta que uno pedía, que el amarre había funcionado pero que quizás había atraído más de lo que la relación podía contener. Le pregunté qué hacía. Me dijo que podía deshacerlo, que iba a costar más que hacerlo. Lo deshicimos. Tomó un mes. Durante ese mes Rafael fue espaciándose gradualmente, como si alguien fuera bajando lentamente ese volumen excesivo. Al final del mes volvió a ser el Rafael de antes, distante, con un pie afuera. Solo que ahora yo ya no quería al Rafael de antes, y tampoco quería al que había traído el amarre. Con el tiempo entendí cuál era el problema real. Yo había pedido a Rafael de vuelta pero no había pensado bien en qué versión de Rafael quería. La señora del mercado había cumplido lo que podía cumplir, pero ninguna de las dos versiones que había tenido de ese hombre era lo que yo de verdad necesitaba. A veces uno le pide al universo exactamente lo que quiere y el universo lo entrega, y uno descubre que lo que quería no era lo que necesitaba. Esa es la parte que ninguna señora del mercado puede resolver.
tú sabrías exactamente qué pedirle. Esta historia nos llegó de Fermín, hombre de negocios de 52 años de Veracruz. Dice que lo que hizo lo avergüenza contarlo, pero que necesita que se sepa porque quizás alguien que lea esto está a punto de cometer el mismo error. Esto es lo que nos contó. Hay cosas que uno hace en los momentos de menos claridad y que después, cuando la cabeza se enfría, uno no puede creer haber hecho. Yo soy hombre de negocios, licenciado, con empresa propia, con empleados a mi cargo. No debería estar contando esto, pero lo voy a contar porque callarlo ha sido más pesado que la vergüenza de decirlo. Mi ex esposa Minerva me dejó después de 20 años. No voy a entrar en los detalles del por qué porque esa es una conversación que nos pertenece a los dos y que no es de nadie más. Lo que sí les digo es que cuando se fue yo no estaba listo. Que esos 20 años eran mi vida entera construida alrededor de una persona y que cuando esa persona se fue yo no supe quién era sin ella. Un conocido mío, hombre también de negocios, me dijo en privado que él había pasado por algo parecido y que había ido con alguien que resolvía ese tipo de situaciones. Me dio un nombre, me dio un número, lo guardé sin saber si iba a usarlo. 3 meses después de que Minerva se fue lo usé. El hombre al que fui a ver no era de los que trabajan en mercados ni en casas pequeñas de pueblo. Tenía una oficina en una colonia residencial, muebles buenos, una manera de hablar que era educada y directa. Me hizo sentir que lo que estaba pidiendo era una transacción normal entre adultos. Eso fue parte del problema, que todo parecía demasiado normal para algo que no lo era. Le di los datos de Minerva, le dije lo que quería. Él asintió. Tomó nota, me dijo el precio, pagué. Me dijo que en 4 semanas vería resultados. La segunda semana Minerva me llamó. Me dijo que había estado pensando, que quizás había tomado decisiones apresuradas, que quería que nos viéramos a hablar. Yo debería haber estado feliz. Eso era lo que había pedido, pero algo en su voz no era de ella. Minerva es una mujer que habla con seguridad, que elige sus palabras, que nunca suena confundida. Lo que escuché en el teléfono era a alguien que hablaba como si estuviera leyendo un texto que no era suyo. Las frases eran demasiado similares a lo que yo hubiera querido escuchar, demasiado ajustadas a mis propios deseos como para venir de ella de manera genuina. Nos vimos. La Minerva que se sentó frente a mí en ese café no era completamente la Minerva que yo había conocido en 20 años. Era ella físicamente, su cara, sus maneras, su voz. Pero había algo en la mirada que estaba un paso detrás de donde debía estar, como si alguien estuviera operando los controles desde un lugar ligeramente más adentro de lo habitual. Me dijo que quería regresar. Yo le dije que necesitaba tiempo para pensar. Esa noche no dormí, no porque estuviera emocionado sino porque algo que no supe nombrar me tenía intranquilo. Una sensación de que lo que había enfrente de mí no era exactamente lo que parecía. De que yo había pedido a Minerva de vuelta y algo había traído una versión de Minerva que no era del todo ella. Fui al hombre de la oficina residencial. Le dije que algo no estaba bien, que Minerva había regresado pero que había algo en ella que no correspondía. Me miró con una paciencia que ahora reconozco como la paciencia de alguien que ya ha tenido esta conversación muchas veces. Me dijo que lo que yo estaba describiendo era normal en los primeros meses, que el proceso de alineación toma tiempo, que Minerva iba a ir siendo más ella misma conforme pasaran las semanas. Le pregunté qué significaba proceso de alineación. Me explicó con términos que sonaban técnicos pero que mientras los escuchaba se me fue enfriando el estómago. Lo que había hecho no era simplemente atraer a Minerva de vuelta, era atar algo en ella. Una parte de su voluntad que ahora estaba orientada hacia mí de manera que no era completamente libre. Le dije que eso no era lo que yo había pedido. Me dijo que era exactamente lo que había pedido, que yo había pedido que Minerva regresara, que eso era lo que había pasado, que las condiciones de ese regreso eran las condiciones del trabajo, no las que yo imaginaba cuando hice el pedido. Fui a ver a Minerva esa tarde. Le dije que había cometido un error muy grave, que necesitaba contarle algo, que iba a buscar la manera de deshacerlo. Ella me miró con esa mirada que no era del todo suya y me dijo que no entendía de qué hablaba, que ella estaba bien, que quería estar conmigo.
Me tomó 4 meses y a 3 personas diferentes deshacer lo que ese hombre había hecho. 4 meses en que Minerva fue recuperando gradualmente algo que yo no había tenido derecho de quitarle. Su claridad, su seguridad, esa manera de hablar que era inconfundiblemente suya. El día que el proceso terminó ella me llamó. Esta vez sí era su voz. Me dijo que había tenido meses muy raros, que no entendía bien qué le había pasado, que había estado tomando decisiones que ahora no reconocía como propias. Le dije que lo sentía, que había cometido un error grave, que nunca más. Me preguntó si había tenido algo que ver con lo que ella había vivido esos meses. Le dije que sí, nunca volvió a hablarme, y entiendo perfectamente por qué. Esta historia nos llegó de Remedios, costurera de 55 años de un municipio en Tlaxcala. Dice que lo que le pasó no fue consecuencia de hacer algo malo sino de no entender que estas cosas tienen dirección propia una vez que se sueltan. Esto es lo que nos contó. Yo hice el amarre por mi hija, no para mí. Quiero que eso se entienda desde el principio porque es parte de lo que hace que todo esto sea tan injusto y al mismo tiempo tan lógico, si es que la lógica aplica en estos asuntos. Mi hija Rocío llevaba 2 años con un muchacho que la trataba mal. No en el sentido de golpes, que eso hubiera sido más fácil de nombrar y de enfrentar, sino en el sentido de las palabras, de los desprecios pequeños, de hacerla sentir menos en una manera tan gradual que ella misma no lo veía porque el cambio había sido tan lento que se había convertido en el paisaje normal de su vida. Yo lo veía. Las madres ven estas cosas aunque las hijas no quieran que las vean. Le dije a Rocío muchas veces que ese muchacho no le convenía. Rocío me decía que yo no lo entendía, que lo quería, que las cosas no eran como yo las veía desde afuera. Fui a ver a la señá Chevele, que es una mujer mayor del barrio de quien todo el mundo en el municipio sabe que entiende estas cosas. No fui a pedirle que amarrara al muchacho con mi hija. Fui a pedirle lo contrario, que los separara, que desatara lo que los tenía juntos de esa manera que a mi hija le hacía daño. La señá Chevele me escuchó. Me dijo que lo que yo pedía era un trabajo de corte, no de amarre, que eso también tiene sus condiciones, que para cortar un vínculo entre 2 personas hay que ser muy preciso en lo que se pide porque las energías que unen a las personas no siempre se pueden separar quirúrgicamente, que a veces el corte es limpio y a veces hay residuos. Le pregunté qué tipo de residuos. Me dijo que dependía de qué tan enredado estuviera el vínculo, que en algunos casos lo que se suelta busca nuevo punto de anclaje, que por eso era importante especificar bien lo que se quería. Especifiqué. Le dije que quería que Rocío se alejara del muchacho, que no le pedía nada más. La señá Chevele hizo el trabajo. 2 meses después Rocío terminó con el muchacho, sin una razón grande, sin una pelea definitiva. Simplemente se fue distanciando hasta que un día le dijo que ya no. Rocío estuvo triste unas semanas y luego empezó a recuperarse, a estar más ella misma, a reírse de nuevo. Yo estaba aliviada, hasta que empezó lo otro. El muchacho del que Rocío se había alejado era Ernesto, lo que yo no había especificado con la señá Chevele, porque no se me ocurrió que fuera necesario especificarlo, era que el corte era solo entre Rocío y Ernesto. Ernesto empezó a buscarme a mí, no de manera romántica, que eso hubiera sido simplemente incómodo, de una manera que no tenía nombre claro. Aparecía en lugares donde yo estaba, en el mercado, en la iglesia, en la tienda de telas donde compro material, siempre con un pretexto, siempre con una razón aparente, pero siempre ahí. Empezó a saludarme con más confianza de la que correspondía, a preguntarme cómo estaba con un interés que no era el interés de alguien que pregunta por educación, a mandarme mensajes al celular, que no sé cómo consiguió mi número, preguntando cosas sobre Rocío que yo no tenía por qué contestarle. Fui con la señá Chevele desesperada. Le expliqué lo que estaba pasando. Ella escuchó con esa paciencia que tienen los viejos que han visto de todo. Luego me dijo lo que yo no había querido escuchar la primera vez, que el vínculo que había cortado entre Rocío y Ernesto se había desplazado, que la energía de apego que ese muchacho tenía no había desaparecido con el corte sino que había buscado el siguiente punto disponible en la misma familia, que ese punto era yo,
porque yo era quien había iniciado el trabajo y por eso era quien tenía la conexión más directa con lo que se había soltado, que lo que Ernesto sentía hacia mí en este momento no era de él exactamente, que él era el vehículo de algo que yo misma había puesto en movimiento sin saber a dónde iba a ir a parar. La señora Chevele tardó 3 meses en limpiar todo eso. 3 meses en que yo tenía que evitar ciertos lugares, ciertos horarios, ciertas situaciones que podían reforzar la conexión desplazada. Ernesto eventualmente se fue a otra ciudad. No sé si fue parte del trabajo de la señora Chevele o si fue decisión propia. No pregunté. Rocío nunca supo nada de esto. Está bien, tiene una nueva relación con un muchacho que la trata diferente, que es lo que yo quería desde el principio. Pero aprendí algo que no está en ningún manual porque nadie escribe manuales para estas cosas. Cuando uno pide que se corte algo, hay que preguntar primero a dónde va lo que se suelta, porque lo que se suelta no desaparece. Busca dónde aterrizar, y no siempre elige bien. ¿Tú le habrías pedido a la señora Chevele que te explicara todo antes de empezar? Esto llegó al canal de madrugada, sin nombre, sin ciudad, sin datos de ningún tipo. Solo un mensaje que empezaba con no sé cómo explicar lo que pasó de una manera que tenga sentido pero voy a intentarlo. Lo publicamos exactamente como llegó. Voy a empezar por lo más difícil que es decir en voz alta algo que he cargado solo durante 2 años. Hice el amarre porque tenía miedo de quedarme sola. No porque lo que tenía con Alejandro fuera bueno. No porque él me tratara bien o porque nuestra relación tuviera bases sólidas. Lo hice porque tenía 45 años y porque el miedo de a dónde iba a llegar si me quedaba sin esa relación era más grande que la claridad de que esa relación me hacía daño. Eso lo entiendo ahora. En ese momento no lo veía tan claro. Alejandro y yo llevábamos 3 años en algo que no tenía nombre definitivo. No éramos novios formales, no éramos nada oficial. Éramos ese tipo de vínculo ambiguo que mantiene a una persona esperando indefinidamente sin ninguna garantía de que la espera va a terminar en algo. Yo esperaba. Él recibía la espera sin ofrecer nada concreto a cambio. Cuando me dijo que había conocido a alguien más decidí que no iba a dejarlo ir. La mujer con quien fui no era del tipo que trabaja en mercados ni en casas de pueblo. Era una mujer de ciudad, discreta, que atiende en un departamento sin ningún letrero afuera. Me recomendaron a ella porque supuestamente era más precisa que los que trabajan con métodos más tradicionales. Que ella podía hacer un trabajo específico, dirigido, sin efectos secundarios. Eso último fue lo que me convenció, sin efectos secundarios. Le di los datos de Alejandro, foto, nombre, fecha de nacimiento y algo personal que ella me pidió que no voy a especificar aquí. Me dijo que el trabajo estaba orientado a crear una conexión de atracción y presencia, que Alejandro iba a empezar a pensar en mí, a extrañarme, a buscarme. Me dijo que en 2 semanas iba a haber señales. La primera señal llegó a los 9 días. Alejandro me mandó un mensaje. ¿Qué me había soñado? ¿Qué estaba haciendo? El tipo de mensaje que uno manda cuando algo lo jala hacia alguien sin que pueda explicar bien por qué. Le contesté, nos vimos. Fue como los primeros meses de cuando nos conocimos, atento, presente, sin el teléfono de por medio. Yo pensé que el trabajo había funcionado de la manera más limpia posible. Esa noche, después de que Alejandro se fue, algo cambió en mi departamento. No fue algo que pudiera señalar con el dedo inmediatamente. Fue una acumulación de pequeñas cosas que fui notando durante los días siguientes. El apartamento se sentía diferente cuando llegaba de noche. No frío ni caliente ni nada con temperatura. Diferente en la manera en que un lugar se siente cuando hay alguien en el que no está cuando uno se va. Una presencia residual. El tipo de sensación que uno tiene cuando entra a un cuarto donde alguien acaba de estar y que no está más, pero que dejó algo del peso de su estancia en el aire. Empecé a dormir mal. No pesadillas, no nada específico. Simplemente no terminaba de dormirme del todo, como si una parte de mí se quedaba alerta durante la noche sin que yo pudiera explicar a qué. Alejandro seguía buscándome. Eso funcionaba como se había prometido. Nos vimos varias veces esas semanas, pero comencé a notar algo en esas visitas que me inquietaba de una manera que no supe articular por mucho tiempo.
Cuando Alejandro estaba en el departamento, la presencia rara que yo sentía en el lugar se iba, como si lo que estuviera ahí cuando yo estaba sola se retirara cuando llegaba él, como si estuviera esperándolo. Un domingo en la tarde Alejandro se quedó dormido en el sillón mientras veíamos algo en la televisión. Yo fui a la cocina a hacer café, y desde la cocina, a través del pasillo, vi algo que me paralizó. Junto al sillón donde dormía Alejandro había una figura, no definida, no con cara ni con forma completa, una presencia densa, oscura, que se inclinaba sobre él de una manera que no era amenazante en el sentido de un ataque, pero que era profundamente equivocada en el sentido de algo que no tiene derecho de estar donde está. Grité sin querer. Alejandro se despertó. La figura no estaba. Él me preguntó qué pasaba. Le dije que me había asustado con algo. Aceptó la explicación sin preguntar más. Esa noche fui al departamento de la mujer que había hecho el trabajo. Toqué a las 10 de la noche sin haber llamado antes. Tardó en abrir. Cuando abrió y me vio la cara, no dijo nada. Me dejó entrar. Le describí lo que había visto junto a Alejandro en el sillón. Le describí la presencia en el departamento. Le describí el mes de mal sueño. Ella escuchó. Luego me hizo una pregunta que nunca esperé. Me preguntó si Alejandro tenía algún familiar muerto recientemente. Alguien cercano. Un padre, un hermano, alguien de sangre directa. Le dije que su madre había muerto 8 meses atrás. La mujer cerró los ojos un momento. Cuando los abrió tenía una expresión que mezcla profesionalismo con algo que en otra persona hubiera llamado pena. Me explicó lo que había pasado de una manera que tardé días en poder sostener mentalmente sin que se me resbalara. El trabajo que ella había hecho estaba dirigido a Alejandro. Había creado una conexión hacia mí. Pero Alejandro en ese momento cargaba algo que ella no había contemplado, el duelo por su madre, que en estos trabajos actúa como un conductor, como algo que amplifica las conexiones energéticas de una persona de maneras que no siempre son predecibles. Lo que el trabajo había traído hacia mí no era solo Alejandro, era Alejandro con todo lo que Alejandro cargaba, y lo que cargaba Alejandro incluía algo de su madre que todavía no se había ido del todo. No era ella exactamente, no en el sentido de una aparición completa. Era un residuo de presencia, algo que se había pegado al duelo de Alejandro y que el trabajo había jalado junto con él sin distinción. Lo que yo había visto inclinado sobre el sillón no era algo que me quisiera hacer daño. Era algo que no pertenecía a mi departamento y que estaba tan desorientado como yo. La mujer trabajó 2 semanas para limpiar mi departamento y para afinar el trabajo original de manera que atrajera a Alejandro sin el peso adicional de lo que él cargaba. Lo logró, parcialmente. Alejandro siguió buscándome durante 6 meses más. Luego el trabajo se fue diluyendo de manera natural, como me dijo que pasaría, y Alejandro volvió a ser el Alejandro ambiguo y distante de siempre. La presencia en el departamento desapareció después de las 2 semanas de limpia. Pero hay algo que no desapareció y que no sé cómo explicar de otra manera que siendo directa, desde esa noche que vi la figura junto al sillón, hay momentos en que siento que no estoy completamente sola en el departamento, no de manera amenazante, no con miedo. Simplemente con la sensación de que algo rozó este espacio y dejó una huella muy tenue que el tiempo va borrando pero que todavía no borra del todo. La mujer me dijo que eso se iba a ir eventualmente, que las huellas de ese tipo se disuelven con el tiempo ordinario de vivir en un lugar. Han pasado 2 años. Casi no se siente ya, casi. Lo que aprendí de todo esto lo puedo resumir en una sola cosa: cuando uno pide traer a alguien, trae a esa persona completa, con todo lo que esa persona carga, con todo lo que arrastra, con todo lo que la sigue. Y uno no siempre sabe lo que una persona arrastra, nunca hay manera de saberlo del todo. Después de leer esto, ¿tú te arriesgarías a traer a alguien sin saber lo que viene con él?